El triunfo de Adán sobre el pecado, el triunfo de Cristo, perdón, sobre el pecado de Adán. Y empecé en Génesis. Prediqué sobre Adán, sobre el pecado que trajo al mundo y sobre el triunfo de Cristo sobre el pecado de Adán. Y vimos que tenemos un nuevo representante, a Cristo, el que nos representa y es el que tenemos, quien nos da la confianza y es nuestro representante delante de Dios. Luego vimos a Abel, que le sigue, y vimos cómo Abel entregó lo mejor que tenía, la mejor ofrenda, las primicias, lo más gordo del ganado, y obedeció al Señor y entregó un sacrificio conforme a la voluntad de Dios. Y por eso Abel es recordado. Y ahora vamos a ver el siguiente en la lista también de Hebreo 11, de los héroes de la fe. Y hay un personaje que se llama Enoc. Alguna vez he escuchado predicar sobre Enoc, pero ¿es familiar para ustedes Enoc? Porque para mí no lo era hasta ahora. Lo había escuchado de él, había leído de él, pero nunca había estudiado sobre Enoc. Y Enoc es el segundo en la lista de los héroes de la fe. Y vamos a ver a esta persona. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver la vida de Enoc. Y hay 3 textos que nos hablan de Enoc. En Génesis 5, en Hebreo 11 y en Judas 14. Judas 14 nos da la pista de que era profeta. Y Génesis nos dice que caminó con Dios. Y Hebreo también nos habla de Enoc. Dice Hebreo del 1 al 6, para coger un poquito de contexto, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque, me voy a poner unas gafas que si no veo tan bien. He puesto la letra grande, pero... Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. De modo, de lo que se ve fue eso de lo que no se veía. Por la fe, Abel, aquí nos habla de Abel también, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún, habla por ella. Y ahora viene aquí nuestro personaje. En el versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de lo que le buscan. Pues aquí nos habla un poquito de Enoc, y nos va dando cada vez más pistas quién era Enoc. Enoc fue profeta en su tiempo, Enoc caminó con Dios, Enoc buscó a Dios. Y ahora vamos a ver un poquito más de información en Génesis 5, versículos 18, luego 21 y 24. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. En esta lista de los descendientes
de Enoc, vemos que todos murieron. Dice que Adán, y fueron todos los días de que vivió Adán, 930 años, y murió. Y fueron todos los días de Zen, 912 años, y murió. Y fueron todos los días de Enos, no es el mismo, 900, 100 años y murió. Y fueron todos los días de Cainán, 910 años y murió. Y fueron todos los días de Malalael, 895 años y murió. Y fueron todos los días de Jaré, 962 años y murió. Y fueron todos los días de Enoc, 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Vemos como Enoc rompe el patrón de sus padres. Enoc viene de Adán, de la descendencia de Seth, la genealogía piadosa. Luego Caín, tenemos otra genealogía de Caín, que también hay otro Enoc, que no debemos de confundirlo con el Enoc bueno, porque había un Enoc malo. Y ese Enoc es hijo de Caín, dice en Génesis 4:17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Este Enoc no tiene nada que ver con el bueno. Este Enoc viene de la descendencia, sabéis, Adán tuvo Caín y Abel, Caín mató a Abel, Caín fue desterrado, sin tierra, Dios lo maldijo y Abel pues murió. Después vemos en la escritura que Adán tiene otro hijo que le llama Set, y esta es la descendencia, esta es la genealogía. Esta es la genealogía de Enoc. Enoc significa dedicación. Esto nos da una pista de la persona que era Enoc. La biografía de Enoc es breve, no tenemos muchos datos, pero tenemos datos suficientes para imitar la vida de Enoc. En Judas nos dice que era profeta, profetizó, predicó. En su tiempo era una generación, como vamos viendo más adelante, que era malvada, que el hombre desde su juventud solamente pensaba en el mal. Lo vemos luego cuando llega más tarde, cuando Dios le dice a Noé que prepare un arca. La tierra estaba corrompida. Dice también Mateo que como cuando venga el Señor será como los días de Noé. Pues la tierra estaba corrompida en maldad. Y Enoc vivió en ese tiempo, en un tiempo donde la sociedad estaba corrompida, el hombre pensaba solamente, dice la Escritura, de continuo en hacer el mal. Había mucha maldad, la misma que puede haber hoy. Y Enoc fue contemporáneo de ese tiempo, ¿no? Y lo más importante es que Enoc caminó con Dios. Su padre, como he dicho, era Jaré y su hijo era Matusalén. ¿Sabéis quién era Matusalén, no? El hombre que vivió más años en la historia. Y Enoc era bisabuelo de Noé. Engendró a Matusalén y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. No murió. Rompió el patrón porque se lo llevó Dios. Y por algún motivo se lo llevaría a Dios, ¿no? Pues vamos a ir descubriéndolo poquito a poco. La experiencia de Enoc fue arrebatado, fue llevado por Dios. También hay otro hombre en la Biblia. ¿Quién fue? Elías. ¿Y cómo fue Elías al cielo? En un carrito, ¿no? En un carro de fuego. Pues estos dos hombres en la historia
Son los dos únicos hombres que todavía no han muerto. Si lo pensáis, no han muerto todavía, están en el cielo, en la presencia de Dios, y no han visto muerte. La experiencia de Enoc y de Elías anticipa lo que está reservado a los creyentes, al arrebatamiento. Anticipa y apunta a que la iglesia un día será arrebatada, cuando venga el Señor de nuevo. ¿Cuándo será? Bueno, pues cada uno ahí puede estar convencido de lo que sea. Pero lo cierto es que la iglesia va a ser arrebatada. ¿Será antes, durante, después? Yo no lo sé, con ciencia cierta. Así que no me meto ahí. Lo que sí sé es que vamos a ser arrebatados. Dice en 1 Tesalonicenses 4:17: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentad los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, nos tenemos que alentar con estas palabras. Ahí parece a veces que no queremos hablar del arrebatamiento, que no queremos hablar de que el Señor nos va a llevar un día. Pero la palabra nos dice que nos alentemos con estas palabras, que nos alentemos que un día el Señor va a venir a rescatarnos y nos va a llevar a su presencia. Así que debemos alentarnos con estas palabras, pues tenemos que tener esperanza y ánimo de que el Señor un día nos va a llevar con Él, como llevó a Enoc, que agradó a Dios y lo llevó, lo traspuso, lo llevó a su presencia. Y no ha muerto todavía, ni Elías. Eso es curioso. Después de tantos años, no han visto muerte. Bien. ¿Qué hizo Enoc? Ya hemos visto quién es Enoc. Hemos visto un poquito de quién era Enoc. Vamos a volver a Hebreos 11, versículo 5. Dice la palabra: por la fe Enoc fue traspuesto, trasladado, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, debemos de cuidar nuestro testimonio. Antes de que él fuese trasladado, tuvo un buen testimonio en la tierra. Tenemos una pista que fue profeta, predicó el arrepentimiento y la fe en Cristo, apuntando hacia adelante a los contemporáneos de su tiempo, que estaba la tierra llena de maldad. Y estaba pensando en la palabra testimonio. El miércoles habíamos un grupito de hermanos aquí y estuvimos hablando del testimonio y estuvimos orando por guardar nuestro testimonio. Y estaba pensando en la palabra testimonio. Y la palabra testimonio en griego es marturia. Marturia. Y significa demostrar, probar, dar una prueba o una evidencia de algo. Nosotros como creyentes tenemos que dar testimonio, tenemos que dar evidencia. Tenemos que hacer una prueba de que somos creyentes, de que nuestro testimonio apunta a Cristo. Si hablamos de Cristo, tenemos fe en Cristo, pero nuestra vida deja mucho que desear, el testimonio que tenemos en Cristo y el nuestro lo tiramos por tierra. Nosotros somos testigos de Cristo. Si los testigos de Cristo andan mal, la gente que pensará de Cristo que no andaba bien, porque si sus hijos son así, si sus testigos andan mal, ¿cómo sería su maestro? Entonces tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que guardar nuestro testimonio porque apunta a Cristo.
Porque estamos dando testimonio de Cristo. Y si no vas a dar testimonio de Cristo, no hables de Cristo. Si lo vas a tirar por tierra, mejor no hablemos de Cristo. Tenemos una responsabilidad. Somos testigos de Cristo y tenemos que guardar nuestro testimonio. Y tenemos que dar evidencia. Nos tienen que probar y que demos resultados buenos. ¿Y cómo damos testimonio nosotros? Pues ahora vamos viéndolo poquito a poco. Pero apuntando algo, tenemos que vivir una conducta, nuestro andar diario, primero separada del mundo, no igual que el mundo, obedeciendo sus mandamientos, siendo fieles al Señor. La Iglesia es columna y baluarte de Cristo. Nosotros somos testigos de Cristo. Si nosotros no anunciamos las virtudes de Cristo, ¿quién lo va a anunciar? El mundo no lo va a anunciar, tenedlo por seguro. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en anunciar el Evangelio a los demás y debemos de acompañarlo con guardar nuestro testimonio y predicando a Cristo al mundo, compartiendo el Evangelio. Entonces vemos que no tuvo testimonio de haber agradado a Dios. También vemos que no tuvo fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso también vamos a verlo, la fe. Por la fe el justo vivirá. Esa fe en Cristo es la que nos salva. La fe en Cristo nos justifica delante de Dios Padre. Esa justicia que Dios requiere, que Dios demanda. No una justicia similar, no una justicia parecida. Dios demanda justicia, nosotros nos acogemos en confianza y fe en Cristo y Cristo nos reviste de esa justicia. Una justicia igual a la de Dios porque Él es Dios. Y por esa fe, Cristo nos justifica y podemos entrar a la presencia de Dios. Podemos entrar en su presencia y podemos tener comunión con Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y también vemos en esos versículos de Hebreos que no tuvo recompensa a buscar a Dios, obtuvo una recompensa. Dice Hebreos 10:35, un poquito más arriba, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Un galardón qué? ¿Qué es un galardón? ¿Un premio? Un premio es un galardón. Pues perdonadme la expresión, no es ninguna herejía. La fe en Cristo podemos decir que tiene premio. La fe en Cristo tiene premio, tiene galardón. ¿Y ese premio cuál es? Pues aquí en la tierra, la vida abundante en Él, tener confianza en Él y una esperanza viva que está reservada en los cielos para nosotros, que es la vida eterna. Y un día lo veremos cara a cara, tal como Él es. ¿Os parece poco premio? ¿Os parece poca recompensa? Dice Isaías 40:10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, hablando de su segunda venida, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con Él. Su recompensa viene con Él, y su paga delante de su rostro. Tenemos recompensa en Cristo, tenemos galardón en Cristo, tenemos premio en Cristo. Y esa segunda venida la esperamos como una esperanza bienaventurada, como algo bueno. Y también vemos que no tuvo comunión con Dios al caminar con Él. Tuvo comunión con Dios, caminó con Él. De Enoc y de Noé se dice que caminaron con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? Ahora, mañana estamos en septiembre, empiezan nuevos cursos
en el cole, en el instituto, en la universidad, en nuestro trabajo también, después de un periodo de vacaciones. Los políticos se ponen a trabajar ahora también. Comenzamos un nuevo comienzo. El año en España más bien empieza en septiembre, no en enero, porque cambiamos de curso los colegios, institutos. Pues, ¿vas a caminar con Dios este curso? Primero, ¿estás caminando con Dios? ¿Estamos caminando con Dios como iglesia? Si no lo estás haciendo, este año, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a caminar con Dios o vas a caminar a tu aire? Caminar con Dios físicamente no lo podemos hacer, es imposible. Algunos tuvieron esa fortuna de caminar con Dios en el camino de Emaús, los discípulos. Sus discípulos caminaban con él, iban andando por el camino, el Señor iba enseñándolo por el camino andando. Algunos tuvieron esa fortuna de caminar con Dios. Adán caminó con Dios. Dice la palabra que caminaba con Dios al aire del día. Algunos tuvieron esa fortuna, pero nosotros también la podemos tener. No físicamente, pero sí espiritualmente. Y caminar significa nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos. Andar significa eso. Según cómo andemos, así vamos por la vida. Nuestra conducta. Dice Isaías 33, 15 al 16, que al que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. El que camina en justicia, Dios lo bendice. Nosotros no somos justos, somos pecadores, pero aquellos que hemos confiado en Cristo, que tenemos nuestra fe depositada en Cristo, Él nos justifica, Él nos reviste de esa justicia, Él nos da esa justicia. Y esa justicia con la cual nos vestimos, podemos caminar con Dios, porque nos da derecho por la sangre de Cristo, que nos recubre, nos reviste, nos vestimos de andar con Él. Caminar. Andar, en griego me hizo gracia esta palabra, significa peripateo. Peripateo. El pateo suena de algo, ¿no? Muchas veces escucho la expresión, este está cansado hoy de patear. No ha pateado nada. Pues de ahí viene la palabra esta, peripateo. Y significa caminar, andar. Y se usa, como me he dicho, en nuestra conducta, figuradamente en nuestra conducta, cómo nos conducimos y cómo actuamos en nuestra vida. Pero primero vamos a ver qué no es caminar con Dios. Para saber lo que es caminar con Dios, vamos a ver qué no es caminar con Dios. Caminar con Dios no es caminar según la carne, nuestras pasiones, nuestros deseos. Eso no es caminar con Dios, eso es caminar con yo mismo. Caminar con Dios no es según la carne. Dice Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cumpliendo nuestros deseos, andando en la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, no podemos andar, no podemos caminar con Dios. Tampoco podemos caminar con Dios como carnales, como hombres carnales. Dice en 1 Corintios 13, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas
y disensiones. Disensiones son riñas, peleas, disputas, divisiones, rompiendo la unidad. Pregunta: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así no caminamos con Dios. Si nos peleamos entre nosotros, si causamos divisiones, si causamos pleitos, riñas, no podemos caminar con Dios. Tampoco podemos caminar con Dios teniendo astucia entre nosotros y con Dios. Dice Colosenses 4:2: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No podemos andar con astucia, y eso también me llama poderosamente la atención, ni adulterando la palabra de Dios. No podemos adulterar la palabra. Tenemos que ser precavidos. Para mí, ponerme aquí a predicar no es cosa fácil, porque soy consciente de que estoy hablando de parte de Dios y me puedo equivocar, claro que me puedo equivocar. El otro día hablaba con María del Mar, que se pone nerviosa cuando tenía que presidir. Digo, ¿panda que yo cuando tengo que predicar? Es que es una responsabilidad muy grande, porque estás hablando de parte de Dios. Cristo decía: yo no hablo por mi propia boca, sino hablo lo que me ha dicho el Padre. Cristo, que era Dios, que es Dios, hablaba lo que le decía el Padre. Es una gran responsabilidad predicar la palabra de Dios. Hay que ser fiel a su palabra, no salirnos de nuestros deseos que tengamos. Si no entendemos algo, pues no lo entendemos. Aquí mismo, en esta predicación de Noé, he visto y he leído cosas que no me cuadran, pero no las voy a compartir, porque no estoy seguro. Entonces no quiero adulterar la palabra de Dios. Ayer leí la biografía de Martín Lutero, que me gustó mucho, os lo recomiendo. Y cuando él volvió de Roma, le dijo un obispo, no sé quién sería, sí lo sé, pero no me acuerdo, que se doctorara para poder predicar en la iglesia católica. Y lo hizo. Hizo un doctorado y ya él podía predicar. Y le dijo a la persona que se lo dijo, dice: pero cosa terrible es la que me pide. Cosa terrible es la que me pide. Hablar de parte de Dios. Dios me ayude. Entonces, predicar la palabra de Dios, la tenemos que predicar, claro que la tenemos que predicar, pero fielmente a lo que dice la palabra. Ni a izquierda ni a derecha. Fielmente. No con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Así no caminamos con Dios. No por vista. Tampoco caminamos con Dios por vista, porque la fe es algo que no se ve, ¿no? Es la certeza de lo que espera, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces dice en 2 Corintios 5:7 que por fe andamos, no por vista. No por vista, por fe. Tampoco andamos delante de Dios en nuestra vanidad, en nuestra mentalidad vana. Dice Efesios 4:17: pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. No andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, no pensando cosas vanas, sino sujetando nuestros pensamientos a Cristo, a la palabra. Bien, pues ya hemos visto que no es caminar con Dios. Ahora vamos a ver qué sí es caminar con Dios. Peripatear. Vamos a peripatear, vamos a andar, vamos a caminar
con Dios conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que andar conforme al Espíritu, sujetarnos al Espíritu Santo. Andar en el Espíritu es andar en oración. Nos tenemos que sujetar a la oración, tenemos que darle más importancia a la oración. Ayer cuando leía la biografía de Lutero pasaba horas y horas y horas y días enteros orando, no comía, desmayaba y estuvo a punto de la muerte orando y estudiando la palabra de Dios. Se metía, una vez se encerró y tuvo que la mujer llamar cuando ya colgó los hábitos y se casó, tuvo hijos. Tuvo la mujer que llamar a un cerrajero para que le abrieran la puerta, porque llevaba días y días y se lo encontraron ensimismado allí estudiando la palabra de Dios. Y me llamó mucha atención. Nosotros nos cansamos rápido y nos cuesta trabajo orar. Y por qué no decirlo, también nos cuesta trabajo venir a los cultos de oraciones. A mí también me ha costado trabajo y me cuesta trabajo. A todos nos cuesta trabajo. Pero es una decisión, es una obediencia. A mí no me gusta ir a trabajar, pero tengo que ir. Bueno, ya que desde que estoy con Pepe me gusta un poco más ir a trabajar, pero no me gusta levantarme a las 6 de la mañana. Y a quien le gusta. Pero lo hacemos por obligación. Por lo mismo tenemos que venir al culto de oración, no por obligación, pero sí por devoción. Entonces, andar en el Espíritu es andar en oración. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Andar, caminar con Dios también es andar honradamente. Romanos 13:13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. También en Romanos 6:4 nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando nos bautizamos, una de las cosas que representa el bautismo, cuando nos sumergimos en el agua, es que morimos y nos identificamos con Cristo. Y cuando salimos del agua, nos identificamos con Cristo en su resurrección. Por eso dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tenemos que dejar las cosas pasadas que nos ataban y andar en vida nueva. Tenemos que andar también en buenas obras, que dicen que el Señor las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También tenemos que andar en amor. Efesios 5 dice: y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. También tenemos que andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Colosenses 4:5. En la verdad, no podemos ser mentirosos. Y en la verdad de Dios. Segunda de Juan 4 dice: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y también tenemos que andar en sus mandamientos, caminar con Dios.
Dice en 2 de Juan 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Veis de la diferente manera que andemos? En amor, en sus mandamientos. Y esto es un ejemplo supremo, imitando a Cristo Jesús. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Tenemos a Cristo para imitar. Si no sabemos cómo caminar, busquemos, leamos los evangelios. Leamos los evangelios y vamos a ver cómo Cristo caminaba. En Job 23:11 dice Job, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Qué bonito. Que podamos decir nosotros también, al final de nuestros días, que nuestros pies han seguido su pisada. Que sigamos su pisada. Que guardemos su camino y no nos apartemos. Y en 1 de Pedro 2:21 también dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Cristo nos dejó ejemplo, para que sigáis su pisada. Cristo es el mayor ejemplo que tenemos. Y recordemos las palabras de Job, mis pies han seguido su pisada. A pesar de todo lo que sufrió Job, pudo decir que había seguido sus pisadas y que guardó su camino. Vamos a concluir. Enoc tuvo testimonio de agradar a Dios. Tuvo un buen testimonio, dio evidencia y probó que tenía fe en Cristo, que tenía fe en Dios. Tuvo testimonio de agradar a Dios. Guardó su testimonio. Profetizó, predicó a los contemporáneos de su tiempo que eran hombres malvados, que había mucha maldad en aquel tiempo. Los hombres solamente pensaban de continuo en hacer el mal, pero él fue fiel a Dios, predicó a Dios, a sus contemporáneos. En Judas nos lo dice, Judas 14, por si queréis buscarlo, nos dice que fue profeta y profetizó y predicó la palabra de Dios a sus contemporáneos en medio de una sociedad malvada como la que podemos encontrar hoy. Hay gente que no quieren escuchar de Dios, tú le dices, le comentas, le compartes sobre Dios y no te quieren escuchar. Solamente piensan en cosas malas, en cosas vanas, niegan a Dios, dicen que Dios no existe, son ateos, y algunos que reconocen que dicen que si Dios existe, bueno, no niego que Dios exista, pero no me hace falta. Si Dios existe, no me hace falta. Él tuvo testimonio con sus contemporáneos en su época y agradó a Dios. También Enoc tuvo fe. Tuvo la fe en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque por esa fe somos recubiertos de esa justicia. Por esa fe, Cristo nos viste para que podamos presentarnos delante de Dios Padre. Y Enoc tuvo recompensa al buscar a Dios, el galardonador, tuvo premio. Y Enoc no creo que se esperara ese premio, aparte de la vida eterna, que no vio la muerte. Enoc no vio la muerte. También aprendemos de Enoc
que tuvo comunión con Dios al caminar con Dios. Pudo caminar con Dios. Y como ya he dicho, fue arrebatado, fue trasladado al cielo, fue llevado y no vio la muerte. Enoc caminó con Dios durante 300 años, no un día, ni 2 días, ni una semana, ni un mes, ni 2 años, sino 300 años. Para caminar con Dios 300 años, tiene que ser fiel a Dios. Y luego fue arrebatado y no vio la muerte. La vida de Enoc es un recordatorio para nosotros de que en medio de una sociedad corrupta, como ya he dicho antes, fue capaz de caminar con Dios. Como lo hizo también Daniel y sus amigos en Babilonia, que no se contaminaron de la comida del rey. No se contaminaron. Y dieron testimonio de Dios. El tema principal de este texto, de la vida de Enoc, de esta pequeña biografía de Enoc, por la fe. Por la fe en Cristo podemos andar en su pisada. Por la fe, nos dice Hebreo, que Enoc caminó con Dios. Hermanos, la fe en Cristo es el nacimiento de todo. Por la fe, Dios nos justifica, nos redime, nos salva, nos santifica. ¿Y cómo viene la fe? Escuchando la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Los que estamos caminando con Dios, ánimo y seguir caminando con Dios cada día más cerca de Él. Haciendo las cosas que hemos visto. Andando de día. Teniendo comunión con Él. Orando. Y si hay algunas personas que todavía no han empezado a caminar con Dios, que no conocen a Cristo, acude a Cristo en arrepentimiento por tu pecado, porque Él perdonó tu pecado. Acude a Él en fe, en confianza, que Él lo puede hacer y que lo va a hacer. Y si acudes a Cristo con esa confianza, con esa fe en Cristo, Él te reviste, te viste de nuevo, te hace una nueva criatura. Y te viste de nuevo para que puedas estar justificado delante de Dios Padre y puedas entrar a su presencia. Y así poder caminar con Dios. Juan, ¿puedes poner la canción que te... Mientras que Juan pone una canción que llevo un montón de tiempo escuchándola. Mucho tiempo, digo, por lo menos 5 o 6 años. Una canción preciosa. En la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible proyecto. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos
Es bonita, que sí. ¿Es bonita? ¿Os ha gustado? Pues quiero a responsables del grupo